Hermano, entrevistas en Abriendo la Mañana con gente relevante, gente importante. Y tenemos aquí en nuestro set al presidente de la Alianza por la Democracia, pero también vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Cambio Climático y Mercado de Carbono, el doctor Mac Puig. ¿Cómo está, don Mas? Muy bien, muchas gracias, Wellington. Saludos, Elmi. Saludos, Belkis. Encantadísimo de estar con ustedes y frente a con tanta gente que nos mira y nos escucha en este momento. Ay, qué bueno. El cambio de nombre, doctor, ¿bajo qué criterio? Porque veo que le cambiaron el nombre a la institución que usted dirige. ¿Cuáles fueron los criterios? Sí, el presidente de la República emitió un decreto en ese sentido en julio del pasado año 2025 por lo siguiente. La República Dominicana es signataria de los principales acuerdos ambientales y climáticos del mundo. Y estos acuerdos son fundamentalmente tres. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es un resultado de la Cumbre de Río, la Cumbre de la Tierra del año 1992. El Protocolo de Kioto, que es del año 1997, y el Acuerdo de París, que es del año 2015. Y cuando se creó el Consejo Nacional para el Cambio Climático, se creó en el año 2008 con el nombre Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Resulta que el Mecanismo de Desarrollo Limpio fue un procedimiento para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que se estableció en el Protocolo de Kioto de 1997. Pero se estableció que la duración de iba a ser de un tiempo limitado y que por consiguiente, y que cuando perimiera, cuando terminara su función, se iba a crear un nuevo mecanismo. Y ese mecanismo se creó en el Acuerdo de París, en el año 2015. Quien administraba ese mecanismo de desarrollo limpio era el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, el consejo del cual yo soy vicepresidente ejecutivo. Pero se estableció el nuevo mecanismo en el en el Acuerdo de París, pero no estaba listo todavía. Había que esperar que concluyera sus funciones, que se estableciera el nuevo mecanismo, es el mecanismo de carbono, y el Consejo, que había sido representando a República Dominicana, el país que mejor había ejecutado ese procedimiento internacional en toda la región de Centroamérica y del Caribe, pasó a ser el responsable del nuevo procedimiento. Eso ha implicado que en el Consejo Nacional para el Cambio Climático fueron aprobadas estas nuevas funciones ya a nivel internacional en el Secretariado de Naciones Unidas para el Cambio Climático, es decir, lo que llaman mucho ONU Clima. Y esto ha implicado una adaptación, el desarrollo de más capacidades, el establecimiento, la designación de funcionarios especializados. Y quiere decir que, para decirlo en dos palabras, el Consejo Nacional para el Cambio Climático de República Dominicana hoy día está más fortalecido, cumpliendo más procesos en beneficio de empresas que utilizan los procedimientos establecidos en los acuerdos internacionales. Doctor, hace unos meses el país emitió sus primeros bonos verdes, 750 millones de dólares. Entonces eso fue celebrado con mucha algarabía en ese momento. Entonces queremos saber qué ha pasado con esos bonos verdes, en qué se han invertido, si hay algunos proyectos que están siendo financiados con esos bonos. En realidad, el propósito es que los países realicen sus inversiones, sus inversiones públicas y sus inversiones privadas, teniendo en cuenta que el cambio climático, es decir, que se invierta construyendo mejor, es lo que en inglés se llama ahora build better, construir mejor. Construir mejor. Eso quiere decir que
invirtiendo la misma cantidad de dinero, pero mejor. Pero se puede ser más eficiente en el sentido de que se toma en cuenta cómo el clima se está deteriorando y se invierta para revertir esa situación. Claro. Entonces, pero esto también quiere decir que los países deben tener un sistema de, si se quiere, de contabilidad o de registro de sus inversiones, porque a veces los países invierten en esa dirección y no lo saben. Es lo que se llama establecer una taxonomía adecuada, es decir, clasificar de manera precisa sus inversiones, haciendo que esas inversiones sean lo más favorable a la acción climática, es decir, a la lucha contra los efectos negativos del cambio climático. República Dominicana desarrolló su taxonomía, es decir, es algo que, bueno, no se ve, para el gran público no lo ve, porque es un aspecto muy técnico, es cómo se elabora el presupuesto, cómo se señalan las partidas, y eso significa que los países pueden, cuando invierten en esos temas, pagan tasas de interés más bajas por los préstamos que por los préstamos regulares en sentido general. Ok, la tasa. Entonces, República Dominicana había estado tomando una serie de préstamos, normal, lo que hacen todos los estados, pero esos préstamos, algunos de ellos eran inversiones verdes o climáticas y no se había registrado. Entonces, cuando se emitieron estos bonos verdes, lo que se hizo en realidad fue tomar recursos prestados para pagar deudas que ya se tenían. Deuda vieja. Deuda vieja, pero para registrar la nueva, pero al registrarla como inversión verde o inversión climática, se pagan menos intereses. Entonces, conclusión, lo que se hizo con eso fue reducir la deuda externa de la República Dominicana. Okay. Y una pregunta. Fue algo técnico, pero la República Dominicana, a partir de ahí, fue algo que nosotros trabajamos mucho con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Medio Ambiente. Y si, a partir de ahí, la República Dominicana pasó a deber menos por una especie de reclasificación de la deuda, por considerarse que esa deuda, al ser climática, tiene un tratamiento más favorable. ¿Y estaríamos hablando de algún monto fijo de la deuda vieja que usted encontró ahí y que ha cargado usted con esa deuda? Bueno, ya eso habría que ver, porque eso obedece a deudas, por ejemplo, de INAPA, del INDRI, de la CAS, en fin. En sentido general, en su momento el Ministerio de Hacienda señaló los montos específicos de reducción, pero ahora yo francamente no les puedo dar un número preciso. Así de memoria, de pronto, no les puedo dar un número preciso. Okay. Doctor, hay un organismo del Reino Unido que ha dicho que este año va a ser el más caluroso de la historia. O sea, paradójicamente ahora tenemos un frente frío. No parece ahora. Pero ellos han dicho que este año va a ser el más caluroso, y eso coincide con un estudio de una organización norteamericana también, que dice que los niveles de calor van a subir en zonas tropicales. Nosotros somos un país tropical y todos sabemos que hay una lucha para que la temperatura no siga subiendo por los efectos que eso tiene en el medio ambiente. Entonces, ¿qué estamos haciendo a nivel de políticas estatales? Bueno, varias cosas. En primer lugar, se habla de más calor desde que se están llevando registros, porque los registros se están llevando desde hace más o menos 170 años, porque antes eso no se registraba. No se registraba. Y eso coincide con el desarrollo industrial, es decir, el incremento del calor en el planeta, el calentamiento global del planeta, está directamente relacionado con el crecimiento y desarrollo industrial. Las sociedades hace 2 siglos eran todas, en el mundo entero eran fundamentalmente sociedades agrícolas. Ya hoy las sociedades son fundamentalmente agrícolas y rurales. Ahora las sociedades en el mundo son fundamentalmente urbanas e industriales. Y eso tiene que ver con el desarrollo de las maquinarias y la utilización de fuentes de energía que activan esas maquinarias, y esas fuentes han sido históricamente el carbón, el petróleo y el gas. Son los llamados combustibles fósiles. El uso de los combustibles fósiles genera
la emisión de toda una serie de gases que son llamados los gases de efecto invernadero, porque son gases que producen como si un efecto como si el planeta estuviera cubierto por una capa, como son los invernaderos. Un invernadero es un clima artificial, es decir, una zona que está cubierta, sobrecalentada, para que en un tiempo frío, en un periodo más frío, se puedan cultivar ahí diferentes productos, tomates, ajíos, lo que sea. Yeah. Entonces, la idea del efecto invernadero es como si el planeta entero estuviera envuelto en una capa como si fuera un invernadero planetario, con un clima más caluroso que el habitual. Esa es la explicación más sencilla, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que cada vez hay más emisiones de esos gases, y eso genera pues un mayor calentamiento, y eso está eso está creando un desarreglo universal, en el planetario, ¿no? Y eso significa que las actividades humanas de hecho quedan trastornadas. Lo que antes se podía hacer de una manera ya no se puede hacer. Ahora, lo más grave de eso, yo creo que eso tiene que ver con lo que está pasando en el mundo hoy. Es que hay gente que no acepta eso, que dice que eso no es verdad. Que eso no es verdad. ¿Y por qué? No lo entiende. Pero miren. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Espérense, hay gente todavía que cree que la Tierra es plana, y eso se sabe que no es así. Hay mucha gente que cree que la Tierra es plana todavía. Atención. Eso está bueno. Pero además, se creía que, bueno, porque no se sabía, ¿verdad? Que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que la Tierra era el centro del universo, y que el Sol giraba en torno, aparentemente, la apariencia dice que sí. Por eso nosotros decimos que el Sol sale por el este y se acuesta por el oeste. Mentira, el Sol no sale. Somos nosotros que estamos del lado del planeta que está dando vueltas. Pero decimos que él sale, él no sale. Es la Tierra que está girando alrededor. Y eso no se sabía, a pesar de que en la antigua Alejandría, en Egipto, algunos científicos, especialmente una mujer científica, se dio cuenta de eso. A pesar de eso, de que eso se sabía más o menos de Alejandría, pero en realidad esa creencia no fue hasta hace unos cuantos siglos que se confirmó, ¿verdad? Incluso un señor incluso dijo que eso era así, y lo iban a mandar a la hoguera, lo iban a quemar. y el tipo tuvo que negar la verdad, y después que lo soltaron, después que ya no lo quemaron, dijo, y sin embargo se mueve la Tierra. Así, Galileo. Bueno, lo que pasa es, ¿a dónde voy? Que hoy día hay tendencias todavía que no aceptan la verdad científica. No solamente no aceptan la verdad científica, sino que personas que no aceptan la verdad científica están al mando de algunos de los principales países del planeta. Quizás los más productores. Bueno, sí. Entonces, pero eso es un problema muy serio, porque el cambio climático está afectando todas las actividades de la vida, pone en juego cómo está funcionando, cómo funcionan las sociedades actuales, y si eso no se enfrenta, pues el mundo va a ir en deterioro. Entonces, hay gobiernos que están planteando que no importa. No, claro que no importa. Eso está en el centro de los problemas del día de hoy. No solo que el planeta se está calentando y que eso está produciendo efectos negativos, sino hay que personas que niegan eso y gobiernos que niegan eso, y al negarlo se están cerrando la posibilidad de que esa realidad se enfrente. Yo pienso que eso es un aspecto fundamentalísimo en el mundo de hoy, y eso tiene consecuencias que no tocan solamente lo ambiental, lo climático, eso toca la economía, la política, eso toca las relaciones de fuerza entre los países, y en fin, es un problema muy serio. Doctor, yo quiero hacer un paréntesis en este tema de lo que es el cambio climático, y quiero felicitarlo y quiero expresarle la gratitud que tengo por tenerlo aquí al lado de mí o al lado de nosotros, porque tuve la oportunidad de conocerlo hace alrededor de 10 o 11 años.
y realmente la comunicación entre, tal vez usted no se acuerda, pero yo sí, muy bien, y fue un término cuando usted fue ministro de Trabajo, del Ministerio de Trabajo. Entonces mi pregunta va orientada en ese mismo tenor. Con relación a su experiencia que usted tuvo en ese entonces, ¿qué usted opina ahora mismo con las modificaciones, con la nueva modificación que tenemos en nuestro código actual, del teletrabajo, de lo que es la parte de la integración de salud mental y todos esos aspectos ahora mismo? Sí, bueno, yo diría que todas las legislaciones son el resultado de la evolución de la sociedad y de las relaciones sociales, todas las legislaciones. Incluso, lo voy a decir de una cierta forma, las leyes son una expresión de la sociedad y más precisamente de la correlación de fuerzas sociales en la sociedad. Es decir, por eso se establecen las leyes en los congresos, y los congresos son una representación, y allí en función de las diferentes opiniones y posiciones y fuerzas en presencia es que resultan las leyes. Eso pasa con todas las leyes de todos los países. Las leyes son una expresión de esa correlación de fuerzas. Entonces, según sean las fuerzas que estén dominando en la sociedad, también son las leyes que se establecen en esas sociedades. Y eso es universal. El Código de Trabajo en la República Dominicana, que se estableció el Código de Trabajo a principios de los años 50, inicio de los 50, fue una expresión de esa correlación de fuerzas. Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, en esa época en República Dominicana vivía una dictadura, una tiranía feroz, donde eran desconocidos los derechos de los trabajadores. Sin embargo, aún en ese contexto hubo una huelga general en la era de Trujillo, el Día de Reyes del año 1946. ¿Se acuerda muy bien? Entonces, no, pero la experiencia. Ninguno de nosotros habíamos nacido el Día de Reyes de 1946. Pero resulta que hubo un movimiento, o sea, lo que era 10 centavos que se pagaba la tonelada de caña. 10 centavos. 10 centavos que se pagaba cada tonelada de caña cortada. Y a pesar de que era una dictadura feroz, pero además se había creado en la región un nuevo contexto con los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Habían ganado la guerra las fuerzas democráticas. ¿En qué sentido? La guerra fue provocada por el nazismo, o sea, por el nazismo y el fascismo. La idea de que los alemanes pretendían que eran una raza superior, y esa raza superior pues debía controlar el mundo, y declaró la guerra, es decir, inició una guerra de conquista, es decir, de los demás países. Pero en esa lucha contra los otros países europeos y los Estados Unidos, entró en guerra del lado de los países europeos de Estados Unidos la Unión Soviética, que fue atacada por los nazis, por Alemania. Bueno, pero la Unión Soviética, ellos pararon la ofensiva alemana y lograron llegar hasta Berlín, derrotando el nazismo. Y eso creó un nuevo ambiente en el mundo y creó un nuevo orden internacional con la creación de las Naciones Unidas, pero creó también un movimiento democrático en la región, en América Latina y el Caribe, y ese movimiento democrático provocó esos reclamos obreros, esas huelgas, y eso provocó también una presión sobre Trujillo, y él tuvo, por esa presión del movimiento de los obreros, movimiento democrático internacional, provocó el establecimiento de ese Código de Trabajo. Y ahí nace. Y ahí nace el Código de Trabajo. Pero después hubo que cambiar ese código también por presión internacional en 1992. Claro, también por presión internacional. Todo ha sido por presión. Por presión. Es que todo es por presión. Oigan bien esto, chicos. Repítame ese chiste. Todo es por presión. Todo es por ¿Están presión. escuchando? Todo es por presión. Porque claro. Miren, hoy día, porque hay mucha presión hoy, ¿no? Sí, hay mucha presión. Bastante. Y esa presión va en el sentido de enfrentar las grandes conquistas de la humanidad. Claro. Y aprovecho el Código de Trabajo, porque el Código de Trabajo es parte de esas conquistas, es parte de los derechos. Hoy día se dice no, es así, que los derechos tienen generaciones, que hay 5 generaciones de derechos, y que la primera generación de derechos son los derechos civiles y políticos.
son los derechos políticos. Y son los derechos que, para ponerle un origen, comenzaron con la Gran Carta en Inglaterra, pero sobre todo con la Declaración de los Derechos del Ciudadano, la Revolución Francesa, derechos del hombre y del ciudadano. La segunda generación de derechos, los derechos económicos y sociales. Su símbolo, la Revolución de Octubre, la Revolución Soviética. Después, tercera generación de derechos, los derechos colectivos, los derechos de la sociedad, el derecho al desarrollo. Claro. Su símbolo, la descolonización, Claro. la independencia de los países colonizados después de la Segunda Guerra Mundial. Cuarta generación de derechos, también derechos colectivos, pero sobre todo ya los derechos al ambiente, a un ambiente sano, los derechos... Y la quinta generación, la actual, los derechos, vamos a decir, digitales, los derechos de la información. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Esas son conquistas de la humanidad. Son conquistas. ¿Y a qué estamos asistiendo hoy en el mundo? A una regresión universal, a una negación de todos esos derechos, de todas esas generaciones de derechos. Hoy, ese es el gran problema del mundo. Sí, Ese es el gran problema del mundo. Y todo eso, porque como todo cambia también, así como todo es por presión, todo cambia, todo cambia. Y eso es una ley universal, la ley del cambio. Y en el siglo XX, que fue años, se produjeron, ¿verdad?, situaciones terribles, ¿no? Las dos grandes guerras, en la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas. Pero resultado de la Segunda Guerra Mundial se estableció un nuevo equilibrio, porque una guerra significa una lucha por modificar la correlación de fuerzas entre los países. Y esa lucha por modificar la correlación de fuerzas es un país que trata de tener más importancia. La hegemonía. La hegemonía. Wow. Entonces, en Estados Unidos fue la potencia hegemónica, que resultó de esas guerras. Pero en los últimos años, en los últimos 40, 50 años, esa correlación de fuerzas ha ido cambiando. Y Estados Unidos ha ido perdiendo fuerzas relativas. Y otros países han ido ganando fuerzas relativas. A lo largo del siglo XX, el gran cambio fue la subida de la Unión Soviética. Pero en los últimos 50 años, el gran fenómeno universal es la subida de China. Sí. Y esto ha ido disminuyendo el peso de Estados Unidos. Y quien quizás ha explicado mejor eso es el movimiento que encabeza el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sí, el MAGA, porque el MAGA significa volvamos a hacer América grande. Ay, Dios mío. Si hay que volver a hacer América grande es porque dejó de serlo. Claro que sí. Porque yo no puedo volver a ser grande algo que es grande. Es así. Volver a ser. Entonces, esa es ellos han explicado que Estados Unidos de América, ha dejado de ser el país de mayor fuerza y que ellos entienden que hay que volver a ser América grande. Pero ¿cómo quieren volver a ser América grande? Negando todo el sistema de derechos, que es una victoria de la humanidad. Esas 5 generaciones de derechos es un gran avance de la civilización. Y negar el derecho es una regresión universal, que es lo que está pasando. Es un retroceso universal. Entonces, el tema es que la idea es que lo que se ha desarrollado en el mundo es que el ser humano tiene derecho a crecer y los países tienen derecho a desarrollarse. Y el tema, volviendo al Código de Trabajo, aun con todas las limitaciones del Código de Trabajo trujillista, que vivió más que la dictadura, que fueron 30 años, el Código duró 40. El Código de Trujillo duró 40, la dictadura duró 30. Duró más que la dictadura de Trujillo, el Código de Trujillo. Pero el Código del 92, ya el Código del 92 ya tiene 34 años. No ha llegado a los 40 años, 41 años de vida del Código trujillista, pero ya tiene 30 y pico de años. ¿Y cuál es la idea? Que los códigos sean mejores.
que reconozcan más derechos. Avanzar, nosotros no podemos trabajar, o sea, la idea de la humanidad es que debemos ser mejores, debemos avanzar, entonces la idea es que si hay un nuevo código de trabajo debe reflejar avances y no retrocesos. Y por eso es la discusión sobre la cesantía. La discusión sobre la cesantía viene del hecho, la discusión de la cesantía viene del hecho de que la cesantía ha sido asumida no solamente por los trabajadores, o sí por los trabajadores, pero sobre todo porque los trabajadores no son solo los obreros. O sea, los trabajadores asalariados son todos los que viven de un salario. Claro. Correcto. Pueden ser hasta gerentes de un banco. Claro. Pero vive de un salario. ¿No? Vive de un salario. Vive de un salario. La idea es que la cesantía, la idea que prima en la sociedad dominicana de hoy, es que eso es un derecho social, que es un derecho ya adquirido por la sociedad, y que por consiguiente su limitación, que es el gran debate, si no el principal, pero un debate fundamental, uno de los debates fundamentales en el código, la idea es que si ese derecho, que es la cesantía, se eliminara o se redujese, eso significaría un retroceso con relación a los derechos alcanzados. No, y una agresión a principios constitucionales. Bueno, porque ya está en la Constitución, además. Exactamente. Sí, porque el tema es que cuando un derecho va a la Constitución, se le está consagrando como un derecho fundamental, ineludible, que no puede ser descartado. No puede ser violado. Y el gran tema, yo entiendo, con relación al Código de Trabajo y con relación a lo que está pasando en el mundo, es que ese logro de la civilización, que ha sido construir una civilización en base a derechos, y fue consagrado eso en el año 1948 por las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del ciudadano, los derechos universales, esos derechos ya se han extendido y en un país se ha desarrollado un movimiento, en este caso Estados Unidos, que entienden que ellos se han quedado atrás y que para ellos volver a ser grandes y colocarse por encima de los otros países, hay que eliminar toda una serie de derechos. Yo creo que ese es el gran debate universal. Es decir, ese tema. Y ese tema significa, es un desafío muy grande, porque los Estados Unidos se habían convertido en el portaestandarte, es decir, en los que llevaban la bandera de los derechos y las libertades en el mundo. El paradigma. Y le decían a todo el mundo que había que asumir y defender esos derechos. En la medida en que Estados Unidos dice que eso no es lo más importante, que lo importante es volver a ser América grande, están diciendo que hay que negar, entonces que hay que dejar atrás esos derechos, que esos derechos son secundarios. Entonces eso plantea un tema, y sobre todo se lo plantea a Europa hoy, en el mundo de hoy, porque Estados Unidos era el líder de la libertad y la democracia mundial, Europa estaba a su lado. Ahora, si Estados Unidos renuncia a ese liderazgo, ¿qué hace Europa? O renuncia también, o abraza una o abraza y juega un papel. Ahora, la idea del ideal democrático, un ideal para todos los países, un ideal para la República Dominicana. ¿Y qué hace República Dominicana con ese ideal democrático si hay un ideal antidemocrático que está cobrando fuerza en el mundo? Sí. Eso plantea incluso un problema ético, porque es un problema de valores. Totalmente. Es un problema ético. Es un problema ético y así nosotros lo vemos en los acontecimientos todos los días. Incluso el caso de Venezuela me parece ejemplar. El caso de Venezuela me parece ejemplar porque, ¿qué pasó en Venezuela? Estados Unidos dijo, no hay democracia en Venezuela. No hay democracia, hay que luchar por la democracia. Dios dijo, no hay droga en Venezuela, hay que acabar con la droga. Son dos planteamientos. Creó un relato. Pero son dos planteamientos éticos. Sí, claro, son dos planteamientos éticos. Claro que sí. Válidos. Claro. Ahora, pasó lo que pasó, Estados Unidos ya se olvidó de la democracia, se olvidó de la droga, es que yo quiero el petróleo. El petróleo. Entonces ya ahí hay un problema ético. Sí. ¿Y usted no cree que la causa final era el petróleo? Total. Bueno, está claro. Está claro que sí. No, está clarísimo. No es que yo crea eso, ya eso es evidente. Ahora, ¿qué quiere decir eso?
decir, que hay un problema ético muy, muy, muy serio. Porque o son los derechos, o son los intereses. O son los intereses. Una de las dos. Una de las dos. Entonces, si son los intereses, o sea, la democracia no importa. Claro. Entonces, si la democracia no importa a nivel universal, si lo que queremos es una dictadura universal, es decir, ¿cómo podemos desarrollar una democracia nacional al lado de una dictadura global? Wow. Doctor, quiero traerlo de nuevo al tema medioambiental, porque en estos últimos minutos de la entrevista no quiero dejar de escuchar su reflexión sobre lo que está pasando con el tema vehicular. O sea, usted sabe que los mayores emisores de gases de efecto invernadero, de los que más aportan son los vehículos de motor. Entonces, aquí están entrando más de 500,000 vehículos al año a este país, pero a eso usted le suma que cerca del 40% del parque vehicular envejeció, son vehículos viejos. Y a mayor edad del vehículo, el efecto es mucho mayor sobre el medio ambiente. Entonces, de manera estatal y como política pública, ¿qué se está pensando para contrarrestar este problema que es grave? Sí, realmente, miren, yo les hablé, cuando hablábamos al inicio, hablábamos de que las sociedades contemporáneas son sociedades industriales, que ya no son sociedades rurales, ¿verdad?, basadas en la agricultura y la vida rural. Ahora las sociedades son urbanas e industriales. Pero para que las sociedades urbanas e industriales funcionan en base al uso de la energía, decía yo hace un momento. Y esas energías han sido generadas fundamentalmente por combustibles fósiles, por el carbón, el petróleo y el gas. Pero no hay sociedad contemporánea que funcione sin energía. Se ha dicho incluso que las sociedades contemporáneas son energívoras. Es decir, son absolutamente consumidoras de energía. Todo lo que hacemos en torno a la energía. Nosotros no estuviéramos aquí, no nos estuvieran viendo los televidentes si no fuera en base a la energía. Claro. Aquí nosotros estamos en un ambiente artificial. Es decir, no estamos con la luz del sol. O sea, todo lo que estamos, es decir, es en base a energía. Si desapareciese la energía, no sería, es una hipótesis de ciencia ficción, pero es impensable. Es impensable. Entonces, ¿qué pasa? En ese uso de energía supone esa emisión de gases de efecto invernadero. En la República Dominicana, el sector energía y transporte sumados corresponde al 62% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y la transición para cuándo? La transición energética. Entonces, es que eso es que el mundo cambia. El mundo cambia o colapsa. Es que el mundo cambia o colapsa. Y está relacionado con lo que decíamos hace un momento. Buena esa frase, el mundo cambia o colapsa. El mundo cambia o colapsa. O sea, eso ahí no hay. Y resulta que el 62% de las emisiones de República Dominicana dependen de gases, dependen de la energía. Y aproximadamente un 45%, cifras aproximadas, muy generales, 40 y pico, 45% de la generación de energía eléctrica, 17% transporte. Pero ¿cuál es más que está creciendo de las dos? La parte de transporte. El transporte. Exageradamente. Fue lo que decía Wellington hace un momento. Entonces, ahí hay un problema muy grave. No es que las emisiones de República Dominicana son ínfimas con relación al mundo. No representan ni siquiera el 1% de las emisiones mundiales, es más, el 0.6 se ha calculado. Pero el tema es que lo de acá es reflejo de lo que está pasando en otros lugares. Pero como aquí ha habido una urbanización acelerada y también ha habido una evolución también de las expectativas, aquí hay un problema aspiracional muy grande. Sobre todo haberse convertido República Dominicana en un país turístico, al tener una parte de la población dominicana tan importante, creciente en los Estados Unidos, entonces la gente quiere aspirar a un modo de vida y a tener... superarse. Sí, pero que hay que ver cómo se paga todo eso. Es decir, República Dominicana es uno de los países donde la población, la gente, está más endeudada de toda América Latina.
Estoy de acuerdo con usted. Aquí la mayor parte de la gente está atrapada por la tarjeta. La tarjeta. En las capas medias. Sí, sí. Porque el que no tiene tarjeta, ese está peor. Porque Pero ese no tiene más peor. Porque todo el mundo quiere tener tarjeta. Claro. Y no saben el resultado final de No, es que resulta que aquí la población dominicana, sobre todo las capas medias de la población, están atrapadas, o estamos. Wellington, se sincerizó ahí, estamos. Por el tema de la tarjeta. Pero ¿qué pasa? ¿Para qué? Para consumir más, para tener más, para ir al resort, para ir al restaurante, para tener un carro mejor, para qué sé yo cuánto. Y ahí estamos todos presos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El problema es que eso conlleva también a un deterioro mayor de la situación. Sí. Claro. Quien lo sufre es el planeta. Claro. Bueno, y nosotros, pero además porque ahí hay un tema de que se ha planteado que la solución es entonces la movilidad eléctrica. Está bien, pero si yo voy a cargar, si yo tengo un carro eléctrico o un carro híbrido, ¿verdad? Tengo un carro eléctrico, es un poco más caro, pero al final se ahorra. Si yo tengo un carro eléctrico, en ese caso, ¿de dónde viene la energía que yo meto en mi carro? ¿Con qué se hizo esa energía que yo le meto al carro eléctrico? O sea, se hizo en base a carbón, a gas, a petróleo, o esa energía que yo le estoy metiendo a mi carro viene de energías renovables. Es el tema, porque nosotros podemos meter carro, y si nosotros esos carros son carros viejos, destartalados, que yo le meto más daño hace. Más daño, y yo le meto una energía que viene de combustibles fósiles. Un desastre. No estamos en Entonces, nada. como tú dices, no hay tiempo, se acabó el tiempo, pero yo creo que tú has planteado un tema fundamental. Y vuelvo y digo, todo está conectado con todo lo demás. José Martí decía, una ecuación, decía que esto es a aquello como aquello es a esto. Eso está relacionado con todo el tema mundial, como el tema de la democracia, como el tema del consumo.